Muy buenos días, amados hermanos. Siempre es un placer encontrarnos con ustedes cada domingo. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de hoy día 6 de diciembre del año 2020. Es increíble cómo han pasado las semanas y ya estamos en este último mes del año en medio de esta pandemia. Pero gracias al Señor disfrutamos de su presencia en nuestras vidas y esa comunión que nos otorga el gozo que Cristo nos da. Queremos empezar este tiempo leyendo la palabra del Señor, luego cantando algunas alabanzas y luego escuchando su palabra. Así que dispongamos este tiempo ya para escuchar su palabra. Y la lectura de esta mañana está en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Dice así: No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Estas fueron palabras del profeta Isaías dirigidas a la nación de Israel. Hoy somos nosotros la esposa de Cristo y debemos celebrar esto. Oremos. Padre, gracias por recordarnos que tú eres nuestro hacedor, que Cristo es nuestro esposo, Señor, que nosotros somos su novia y que Cristo vendrá a recogernos un día, Señor, para llevarnos a su santa presencia, Señor. Padre, en este tiempo que padecemos por causa de este mundo caído, del pecado que mora en nosotros, de la desobediencia general de este mundo, Señor, a veces nos podemos sentir abandonados, desplazados de tu presencia, pero tú nos dices que no es así. Y nuestra esperanza, Señor, es que Cristo vuelva. Padre, que esta esperanza crezca cada vez más, Señor, en estos tiempos inclusive, que nuestros corazones se aviven esperando la llegada del Señor Jesucristo para recogernos y estar para siempre con Él. Señor, mientras tanto, recibe nuestra adoración esta mañana. Sigue purificando nuestros corazones con tu palabra y tu Espíritu, Señor, y recibe esta ofrenda de alabanza de tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor.
pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mucho mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ven y llénanos hoy, te anhelamos aquí, oh Señor. Solo quiero estar donde tú estés, en tu presencia morar, junto a ti quiero caminar. Y estar por siempre
pues mi vida es tuya, Señor. Haz, Señor, tu voluntad, reina en este lugar. Quiero tu voluntad hacer. Pues mi vida es suya, Señor. Haz, Señor, tu voluntad, reina en este lugar. Quiero tu voluntad hacer. Estas 2 últimas semanas hemos visto cómo se muestra la sumisión mutua por parte de las esposas y los esposos como efecto de una vida controlada por el Espíritu Santo. Pero algo que con frecuencia se pasa por alto en esta sección que trata de los códigos domésticos es la profunda reflexión que Pablo hace acerca de Cristo y de la Iglesia. La relación matrimonial se ve como una analogía del amor de Cristo, su obra salvadora y su constante cuidado de la Iglesia. Detrás de este uso de la analogía matrimonial se encuentra la imagen de la relación entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento, en la que la nación se ve como cónyuge del Señor, como podemos ver en las profecías de Isaías que leímos al inicio, o sobre todo en todo el libro del profeta Oseas. Por esta razón, hoy veremos esa relación entre Cristo y la Iglesia a la luz del texto de Efesios 5, 22 al 32. De esta lectura nos percatamos que Cristo es la cabeza y el esposo de la Iglesia. Así que vamos a ver este primer punto.
Cristo como cabeza de la iglesia. Leamos los versículos 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo es reiterativo en declarar que la posición de Cristo es la de ser cabeza de la iglesia. Revisemos esto, capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren lo que dice también el capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 23, que ya lo leímos hace un instante. Esto comprende una posición única de supremacía y superioridad. Es decir, Cristo está sobre la iglesia como Señor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero ¿cómo llegó a constituirse en cabeza de la iglesia? Pablo responde a esta pregunta completando su imagen empleada, la del cuerpo y la cabeza, diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice Pablo. En favor de ese cuerpo, Cristo como Salvador se entregó a sí mismo, porque él termina diciendo, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y por esta entrega a la muerte, el Padre le resucita de entre los muertos y le constituye como cabeza de la iglesia. Veamos esto una vez más leyendo los versículos 20 al 22 del capítulo 1. Dice, la cual operó en Cristo, y Pablo está hablando de ese poder, ¿cierto? Que está disponible en los creyentes, pero que operó en Cristo, ¿no es cierto? ¿En qué momento? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es obvio que previo a la resurrección estuvo la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, el proceso es este. Cristo se entrega por amor a la iglesia, el Padre lo resucita de entre los muertos por ese sacrificio y consecuentemente Él es declarado como cabeza de la iglesia. Por tanto, con esta metáfora de cabeza y cuerpo, Pablo enfatiza la relación indispensable y fundamental entre Cristo y la iglesia. O sea, así como el cuerpo es vital, la cabeza es vital para el cuerpo, así de vital es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y con su declaración de Cristo como Salvador, de ella está enfatizando su rol vital, es decir, la vida de la iglesia depende de Cristo como Salvador. El cuerpo, tomando la figura que Pablo está empleando, no es simplemente un conjunto de miembros y órganos aislados, ¿no es cierto? Cuando vemos nuestros cuerpos no vemos así, sino más bien vemos una conjunción armónica de todos ellos, unidos en un elemento que llamamos vida, y de la cual la cabeza es el principio rector, controlador y coordinador de todo el cuerpo. Cuando la cabeza anda mal, entonces el cuerpo se afecta. Es decir, yo puedo creer que estoy subiendo mucho de peso y dejo de comer, y entonces se produce una enfermedad grave, ¿no es cierto? Porque es una idea equivocada que yo tengo. Entonces, por eso es que hablamos de la cabeza como un principio rector. Esto tiene dos consecuencias para la iglesia. La primera es que la iglesia debe subordinarse a Cristo en absoluta obediencia, ¿no? Si Cristo es la cabeza, entonces la iglesia debe sujetarse. Y la segunda es que la iglesia recibe su crecimiento o desarrollo solamente de Cristo.
No hay reemplazos aquí. Y eso es lo que el mundo y Satanás intentan plantearnos para muchos creyentes e inclusive para la vida de la iglesia. Entre el humanismo y entonces empezamos a poner nuestra confianza en la sabiduría humana y dejamos de confiar en la sabiduría de Cristo. Note usted lo que dice Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero déjeme leerle en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice esto. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Note eso, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Pero mire una vez más el capítulo 4, verso 15. Dice, voy a seguir leyendo en esta versión. Dice así el Señor: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene estas dos consecuencias: una obediencia de parte de ella y una relación vital. Su crecimiento y desarrollo dependen de Cristo. Pero en segundo lugar, esta relación entre Cristo y la iglesia nos muestra que Cristo es la esposa de la iglesia. Eso nos dicen los versículos siguientes de este capítulo 5 de Efesios. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Obviamente todo este tema es muy doctrinal, hermanos, y necesitamos prestar atención porque de ello depende nuestra comprensión de la salvación. Intentaré ser claro en este punto. Ahora, Pablo resalta más que la relación, la acción de Cristo, en la que Él amó a la iglesia, ¿no es cierto? Dice, como Cristo amó a la iglesia. La dimensión de ese amor se nota por la frase, y se entregó a sí mismo por ella. Es posible que el trasfondo de esta correlación empleada aquí la podamos encontrar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Veamos un ratito esto, porque Pablo no está usando imágenes nuevas para explicar la relación de Cristo con la iglesia, sino imágenes del Antiguo Testamento, tipos del Antiguo Testamento. Note lo que dice acá, capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habrían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo
prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dígame si todo esto que leemos en el libro de Ezequiel no es casi lo mismo que Pablo está describiendo que ha hecho Cristo, ¿no? Este pasaje Ezequiel describe a Dios preocupándose por la nación de Israel, lavándola, casándose con ella, adornándola con dignidad y esplendidez. Es lo mismo que Cristo está haciendo por su iglesia y lo hará. Para que la iglesia llegue a ser una realidad, Cristo tuvo que entregarse por ella. La iglesia necesitó de la obra de salvación y esta solo se produjo en un acto de entrega incondicional de Cristo por amor. Esto describe un amor general, ¿no es cierto? Dice aquí, se entregó a sí mismo por ella, por toda la iglesia. Pero ciertamente esta entrega es muy personal. Noten cómo Pablo dice esto en Gálatas capítulo 22, hablando de sí mismo. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y note esto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando en Efesios de un amor general, pero es obvio que él cree en un amor personal, y así tenemos que tenerlo claro todos los creyentes. Asimismo, esta entrega sacrificial de Jesús demuestra que el Señor se entregó por la iglesia renunciando a todos sus legítimos derechos en un acto sublime de entrega incondicional, ¿no? Eso nos dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note usted la dimensión del amor de Cristo por nosotros. La entrega de Cristo por la iglesia tiene como propósito santificarla. Dice ese verso 26, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, es decir, para apartarla para sí mismo. La elección del término santificar es apropiada para explicar el punto de Pablo. El énfasis más importante de la palabra santificar es apartar, lo cual es exactamente lo que se hace en el matrimonio. El cónyuge se le aparta del resto de candidatos o candidatas. Se resalta entonces aquí que todos los creyentes hemos sido separados, apartados para Dios. Para ello, la purifica, dice, ¿no es cierto? Para santificarla, habiéndola purificado. ¿Esto qué implica? Que la va limpiando de todo aspecto negativo y pecaminoso. La muerte de Cristo sirvió para liberar de toda culpa de pecado a la iglesia, haciéndola apta para vivir separada del mundo para Dios. Note lo que nos dice el autor de Hebreos con respecto a esta purificación. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿a qué está refiriéndose? Al santuario del tiempo de Moisés, la figura del templo celestial, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. La sangre se consideraba como la sede de la vida. El Señor dijo que en la sangre está la vida. De modo que el derramamiento de la sangre de un animal, estamos hablando en el Antiguo Testamento, porque es lo que alude el autor de Hebreos, era como la destrucción de una vida. Cortando el cuello, se derramaba la sangre y se estaba destruyendo esa vida. Era un modo de cancelar la demanda penal por el pecado y el juicio que merecía la ofensa contra Dios de parte del pecador. En el simbolismo levítico no quedaba sino destruir, derramando la sangre, la vida de un animal como representación sustitutoria de la vida del pecador. Esa es la razón fundamental por la que el escritor de la obra de la Carta de los Hebreos declara el principio fundamental que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Jesús, identificado plenamente con nosotros, tomó nuestro lugar y entregó su vida, derramando su sangre y haciendo de una vez para siempre expiación por nuestros pecados.
Es más, parece ser que esta frase, las cosas celestiales mismas que menciona el autor de Hebreos, que fueron purificadas con la sangre de Cristo, pudieran referirse al mismo pueblo de Dios, la esposa de Cristo, la iglesia, que ha sido purificada para ser el santuario de Dios. Así como en el Antiguo Testamento el santuario terrenal fue purificado por Moisés, previa purificación con sangre, tanto de los objetos del culto como el mismo santuario, la misma tienda, para que Dios hiciera morada en él, ¿no es cierto? Después de esa purificación, el Señor vino a morar en una nube, dice el libro de Éxodo. Del mismo modo, el sacrificio de Cristo purificó el santuario celestial, las cosas celestiales mismas, es decir, la iglesia, con el fin de que sea la morada de Dios. Recuerde que ese es un punto que Pablo ha dicho también en su carta a los Efesios. Capítulo 2, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El lavamiento que purifica está en conexión con la palabra hablada, dice Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La mayoría de los eruditos asumen que Pablo está haciendo referencia a la purificación del bautismo. Sin embargo, las alusiones al agua o al lavamiento no apuntan necesariamente al bautismo, sino más bien a la petición del Señor en la oración sacerdotal que hizo en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y parece también que alude al lenguaje del Antiguo Testamento que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Veamos esto un momento. Ezequiel 36, verso 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si es así, entonces es poco creíble que sea una referencia al bautismo estas palabras del apóstol Pablo, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es más, hay que notar que en el Nuevo Testamento es la palabra aplicada por el Espíritu la que tiene la capacidad de purificar. Esa obra santificadora es operada en y por la palabra que procede de Dios mismo mediante el Espíritu Santo. Noten si no, cómo hemos empezado todas nuestras vidas cristianas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros. ¿El evangelio qué cosa es? La palabra hablada, ¿no? No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Es decir, tuvo que haber una conjunción, la palabra expuesta y el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mira el capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es esa palabra, ¿no es cierto?, en conjunción con la obra del Espíritu Santo, la que nos abrió los ojos, nos hizo nacer de nuevo y vinimos a la vida, y es por esa misma palabra que seguimos siendo santificados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es el efecto de esta obediencia a la verdad. Miren el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El instrumento que utiliza el Espíritu para la santificación del creyente es la palabra. El Espíritu no opera santificación en nuestras vidas aparte de la palabra.
Y a su vez, la palabra, opera en el poder del Espíritu. Note lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entiéndase, internet, redes sociales, diarios, todo lo que usted puede ver o podamos ver, dice, desechando todo eso, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mi amado hermano, si usted tiene la esperanza de santificarse, usted necesita volcarse a la palabra de Dios y desechar todo aquello que no procede de la palabra de Dios. O sea, no le estoy diciendo que cierre sus ojos a lo que nos rodea. Tenemos que conocer qué está pasando, pero no ensucie su mente con cosas de más. Vaya a lo preciso y conciso. ¿Qué hay? ¿Cuál es la noticia del día? Perfecto, pero no más. ¿Entiende? Y mantenga su mente siempre siendo santificada por la palabra de Dios. El propósito final por el que Cristo purifica a la iglesia es escatológico. Note lo que dice una vez más, para ir terminando. Verso 27. A fin, o sea, ¿por qué Cristo se entregó a sí mismo? Para santificarla, pero ¿cuál es el propósito final? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Lo mismo que leímos en el libro del profeta Ezequiel. El verbo que utiliza el apóstol tiene un amplio espectro de significados, dando todos ellos la idea de poner algo delante que puede ser observado y apreciado sobre todo. El contexto conduce a considerar esto como el acontecimiento que tendrá lugar cuando la iglesia sea transformada para luego ir al encuentro del Señor en el aire, como nos dice 1 Tesalonicenses. El proceso de santificación de la iglesia concluye definitivamente en la glorificación de la iglesia. Los creyentes hemos sido predestinados por el Padre para ser hechos a la imagen de su Hijo mismo. Note lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin embargo, la plena perfección nunca se alcanzará en la tierra, por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa actúa limitando, reteniendo la obra transformadora del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha continúa hasta que el creyente muere. El creyente que muere en este momento pasa a la presencia del Señor y disfruta de la gloria de Dios, esperando la transformación de su cuerpo, la resurrección de su cuerpo. Nosotros tenemos que esperar la venida del Señor Jesucristo si estamos vivos. Recuerde, la perfección plena se alcanzará cuando regrese el Señor por su iglesia, como dice 1 Corintios 15. Lo vimos la semana pasada, necesito recordárselos tantas veces como pueda. He aquí, verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero una de las ideas más sorprendentes e impactantes acerca de la relación entre Cristo y la Iglesia es la que se expresa en los versículos 30 al 32 también. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La unión entre los creyentes y Cristo es tan real que nosotros somos miembros de su cuerpo.
En 4:25 Pablo ha dicho que los cristianos somos miembros unos de otros y que esta unión mutua representa un motivo teológico para una comunicación profunda, relacional, ¿no?, entre nosotros. En 5:30 se asume que los creyentes estamos vinculados a Cristo de manera tan íntima que somos parte de Él. Para Pablo la idea de cuerpo no es una imprecisa concepción eclesiológica, sino un término que expresa solidaridad de los creyentes con Cristo. Sorprendentemente, la cita de Génesis 2:24 que pone él en el verso 31 no se aplica a la relación entre marido y mujer, sino a la de Cristo con la iglesia. Pablo describe esta relación como un misterio profundo. Pablo utiliza esta palabra para referirse a una revelación de Dios, misterio, algo que sería imposible conocer si Dios no lo hubiera revelado. Es probable que lo que Pablo quisiera decir fuera esto: la revelación acerca de Cristo y la iglesia es extraordinaria, es profunda, es asombrosa. Para finalizar, amados hermanos, la cristología y la soteriología y la eclesiología que encontramos en este texto son importantes para la vida de la iglesia en la actualidad. En ocasiones nos quedamos atascados en los deberes de la iglesia y estamos en el corre-corre y nos olvidamos del papel que Cristo desarrolla en la iglesia. El hecho de que Él sea cabeza y que la iglesia se sujeta a Él debería ser un constante recordatorio de que la iglesia, no tiene otra agenda que la establecida y ejemplificada por Cristo. No podemos mirar otro modelo, pero a veces hacemos eso. Los pastores y los consejos administrativos no dirigen las iglesias, más que ayudándolas a encontrar los propósitos de Cristo. Para eso estamos los líderes en la iglesia, simplemente para ayudar al resto a encontrar los propósitos de Cristo. Una mayor percepción de que es Cristo quien dirige la iglesia, unido a la sumisión mutua para entender sus propósitos, haría que ésta superara muchos de sus problemas actuales, como el desviarse hacia sus intentos de dirigir al gobierno. A veces la iglesia quiere entrar en un contubernio con el gobierno, quiere entrar en una negociación. Ese no es el papel de la iglesia. O a veces la iglesia hace énfasis en la búsqueda de la riqueza y la felicidad en este mundo. Hermanos, este mundo se va a destruir. Nuestra esperanza está en esperar un mundo renovado. O a veces la iglesia llega a hacer divisiones en sus congregaciones por asuntos doctrinales secundarios y tantos otros problemas en perjuicio de lo que es más importante: la obra misionera mundial. Amados, que esto sirva de reflexión para nuestras vidas. Oramos. Padre, esta mañana nos has recordado la relación que tenemos con tu Hijo Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo y por tanto estamos sujetos a Él. Él es la cabeza, Él es el conductor de nuestras vidas y necesitamos individual y en forma conjunta, Señor, someternos a Él. Ayúdanos, Padre. Y también hemos entendido que somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo, que ha entregado su vida para santificarla por el lavamiento de la palabra, con el fin de presentársela a sí mismo, una iglesia pura, perfecta, Señor. Padre, y a veces eso puede confundirnos porque vemos que en nuestras vidas no hay esa santidad que Cristo anhela. Santo Dios. Es más, Él advierte que al final, Señor, de los tiempos, cuando esté cerca su venida, el amor de muchos se enfriará. Santo Dios, perdónanos por desviarnos de lo que es importante en nuestras vidas, por dejarnos llevar por la corriente de este mundo, Señor, y no por lo que a ti te apetece, te agrada, Señor. Oh, Señor, lleva nuestros corazones en arrepentimiento hacia ti, vuélcanos hacia ti, atráenos con tus cuerdas de amor hacia ti, Señor. Llévanos a desear la santificación, la purificación por la meditación y la reflexión y la obediencia de tu santa palabra. Te rogamos esto con sencillez y humildad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Como es costumbre en nuestra iglesia, nosotros celebramos la Cena del Señor los primeros domingos de cada mes. Así que tomemos este tiempo para recordar, rememorar esta preciosa ceremonia que el Señor Jesucristo nos dejó.
Hagámoslo a través de las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan que usted ha preparado en su hogar y cómalo. Continúa el apóstol diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome la bebida que usted ha preparado en su hogar y participe de ella. Concluye: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Padre, gracias por permitirnos recordar de una manera vivencial lo que tú has hecho por nosotros en la cruz hace tantos siglos atrás, Señor. Oh Señor, guárdanos de participar de esta ceremonia de una manera errada, de una manera pecaminosa, Señor. Al contrario, que hay un temor profundo en nuestros corazones, que hay una gratitud sincera hacia ti, Señor, por tu salvación obsequiada en tu Hijo Jesucristo. Padre, renovamos asimismo nuestro compromiso de amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para concluir, amados hermanos, simplemente recordarles nuestra operación Navidad. Seguimos recibiendo los productos que usted va a encontrar en esa lista, gracias a aquellos que ya están participando, que ya están trayendo sus productos. Usted en esta lista va a encontrar lo que nos falta todavía. Así que mírelo, ponga su corazón en ello y tráigalo a la iglesia. Pero sobre todo, hermanos, necesitamos buscar 100 hogares a los cuales bendecir con estas canastas, con Nuevos Testamentos, con una carta explicándoles lo que significa la Navidad. Amados hermanos, tenemos un compromiso. Participemos de este compromiso con un corazón abierto. Y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga.